Bienvenidas y bienvenidos a las entrevistas de la Fundación Hay Derecho, este espacio para hablar con expertos de algún tema de relevancia política. Hoy contamos con Mónica de Núbila, abogada. ¿Qué tal, Mónica? Hola, buenos días, muy bien. Gracias por la invitación. Mónica, hoy vamos a hablar de la gestación subrogada, un tema de actualidad, ya que hace unas semanas el Tribunal Supremo se pronunciaba sobre esta cuestión en una sentencia muy paradigmática. Ahora hablaremos de qué ha dicho el Supremo en esta sentencia, pero antes de nada me gustaría que empezáramos introduciendo la cuestión, hablando sobre cómo está actualmente la gestación subrogada regulada en España. A ver, en principio no podemos decir que esté regulada. Bueno, yo empezaría por disentir de la designación, ¿no? Porque entiendo que subrogar, bueno, se subrogan hasta las hipotecas, ¿no? Pero la realidad a la que nos estamos refiriendo, yo entiendo que no se subroga a nadie, en el sentido de que hay una madre biológica, hay un proceso biológico y en todo caso lo que se está intentando es a una realidad adjudicarle una construcción jurídica en un lenguaje que sea más o menos potable, y de ahí viene lo de la búsqueda de una figura del derecho civil como que fuera un tema particular, y convertirla, digamos, en una supuesta subrogación de la maternidad. Yo tomé como título más digamos, lo del embarazo por encargo, porque era como una descripción no interpretativa, sino era una descripción más o menos gráfica de lo que sucedía en la conducta de las personas. Pues es interesante, nos quedamos entonces con esto de maternidad por encargo para seguir haciendo el resto de la entrevista y también para ver si se introduce en el debate y en la agenda. ¿Cómo está entonces, o lo que decías, no está regulada la maternidad por encargo, pero cuál es la situación legal ahora mismo en España? Bueno, de hecho, por algo se recurre a los, digamos, a que estos procesos se produzcan fuera de territorio español, porque la legislación, es decir, no lo permite. Es decir, no es una situación admitida en España y en muchos países del mundo no está admitida. Se la vende como una progresía, como un avance, y no es así. Si entramos, digamos, a los principios fundamentales del tema, vemos que no, que en todo caso lo que está sucediendo es algo pues tan viejo como que el poder económico se inventa espacios donde hacer negocios, y la verdad que en la experiencia del avance en el derecho no es un buen detonante el decir que el que tiene más recursos económicos accede a más cosas. Eso ni es nuevo ni es lo deseable, porque precisamente, digamos, hablar de democracia y hablar de igualdad supone que si algo es un derecho, sea accesible al margen de las situaciones económicas de las personas. Y en este tema, si algo se pone de manifiesto, basta pues mirar un poco en los medios de comunicación, es decir, quienes están planteando a la sociedad todos estos temas, pues son las clases con recursos económicos que, digamos, tratan de transformar sus deseos en realidades, y que a su vez se les eche, por entre comillas, el agua bendita de la legalización. Y también hay organismos internacionales que se han pronunciado al respecto, ya no solamente lo que nos dices de que en España no está contemplada esa maternidad por encargo, sino también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o incluso también la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, también tienen contemplada qué hacer o cómo regular la maternidad por encargo. ¿Qué nos dicen estos organismos internacionales? Bueno, en principio yo diría que no están por la labor, en cuanto hay normas, ¿no? Que, por ejemplo, en el de los niños, pues no sé, la prohibición de la venta. Entonces, ahí viene el uso del lenguaje para hacer construcciones que sean más o menos aceptables y que traten de desdibujar.
porque al fin y al cabo, si vemos lo que se está haciendo, serían unos contratos de alquiler de vientres ajenos. Esa sería la descripción jurídica de lo que se hace. Y a su vez, después, a partir de situaciones configuradas, tratar de imponer, digamos, al Estado de donde son procedentes las personas que realizan este tipo de procedimientos, es que le den encaje por diversas jurídicas que existen, ¿no? En algún caso pues hay sentencias que llevan al camino de la adopción, pero saltándose algunos requisitos, como por ejemplo la idoneidad de los adoptantes, porque claro, como ya traen una situación configurada de hecho, entonces eso ya no sucede. O, no sé, y así diversas formas, ¿no? La posesión de estados, la última sentencia. Entonces, si vemos los organismos internacionales, en realidad están por la defensa de los derechos humanos, tal cual están formulados, el derecho a la vida, y en el caso de los niños incluso el derecho a conocer su identidad biológica, sus antecedentes, la protección, y eso para mí es uno de los aspectos más duros y más oscuros en realidad, porque se busca digamos, la figura del niño, que evidentemente tiene que tener todo tipo de protección, pero para legalizar todo el proceso anterior que se hizo a sabiendas de que se hacía, digamos, en contra de la ley, o mediante conducta fraudulenta buscando espacios, yo los llamo paraísos, es decir, como por parte de mi actividad jurídica es el asesoramiento fiscal, entonces eso de buscar espacios donde haya una legislación más permisiva, que no necesariamente está asociada a un avance en derechos, sino mayoritariamente en intereses económicos, pero bueno, hay espacios en el mundo que permiten, digamos, estas situaciones. Entonces, en fraude de ley, del país de origen, en el caso que estamos hablando desde España, busco un país que me permita hacer lo que yo no puedo hacer en el mío. Y con una situación configurada, con una persona con vida, que además es un menor, quiero, digamos, que me solventen, digamos, la situación y me legalicen un proceso que desde el inicio sabía que eso no podía ser. Entonces, a mí, frente a todo esto, la pregunta es, ¿estoy en un avance del derecho? ¿Es realmente esto, digamos, una profundización de derechos fundamentales? ¿O lo que estoy haciendo es poner en peligro derechos fundamentales? Entonces, ahí yo creo que todo no puede estar en el mercado. Aunque haya países que lo intenten y que tengan incluso razones económicas, pero hay otros temas que, bueno, que no viene, digamos, al caso o no interesa que nos disgreguemos, que nos muestran que vale, que pueden ser fuentes de recursos económicos, pero no estamos avanzando ni en democracia ni en profundización de derechos fundamentales, del derecho a la vida, a la dignidad de la persona, al libre desarrollo, múltiples, a su desarrollo biopsicosocial adecuado, con este tipo de propuestas de actuación. Yo he tenido la oportunidad de ir a la feria que se hizo en Chamartín y he tenido la oportunidad de escuchar a personas que habían actuado como, digamos, habían prestado a un contrato de alquiler de sus clientes. De hecho, a la persona que yo escuché que llegó a hacer un informe para Naciones Unidas, pasó hasta por la circunstancia de que no le pagaron, y que tuvo que hacer reclamaciones, digamos, después, porque no le cumplían el contrato. Y también en la feria se hablaba descarnadamente, pues no sé, de los honorarios de los profesionales que intervenían. Entonces, ¿por qué yo tengo que pagar un abogado para tener un hijo? Y ojo, decir que yo soy abogada de profesión y vivo de ello.
En esta lucha por los derechos que comentabas, Mónica, y precisamente estamos hablando ahora de esta maternidad por encargo en estas últimas semanas, ha sido por la sentencia que salía del Tribunal Supremo el 31 de marzo de ese mismo año. Me gustaría que nos explicaras qué dice el Supremo en esta sentencia. Bueno, yo diría que en principio la sentencia, digamos, llama muchas cosas por su nombre, pone las cosas en su sitio en cuanto a decir lo que dice la legislación española, los remite al proceso de adopción, no a la posesión de Estado, que es por donde intentan plantear. Y aquí también querría decir algo que tanto respecto de las sentencias del Supremo como de las que se pueden producir en el Tribunal de Derechos Humanos, que, bueno, y más en la del Tribunal Europeo, que se plantean desde casos concretos, con circunstancias específicas, y en el otro caso incluso con legislaciones diversas de origen, ¿no? Entonces, no siempre todo lo que se dice es después trasladable a todas las circunstancias, ¿no? Porque a veces se han tenido en cuenta unas determinadas circunstancias precisas. Como aquí, por ejemplo, el caso de último de la sentencia del Supremo, se parte que decir, bueno, ya hay todo un comportamiento social donde esa persona está tratada como un hijo. Entonces, efectivamente, por ejemplo, en los hijos naturales, una de las vías del Código Civil del 1800 y pico habla de la posesión de Estado en la medida que se pueda acreditar. Pero claro, esta, entre comillas, posesión de Estado tiene un origen, hay todo un proceso previo que se intenta, digamos, entre comillas, santificar, legalizar, y que se ha hecho expresamente a sabiendas de que se eludía o se infringía la ley. A ver, no se infringía la ley española porque no se hacía en territorio español, pero son ciudadanos españoles que, digamos, que van a otro lugar para hacer lo que la ley aquí no les permite. Uh-huh. Entonces, si vamos a el contrato, a mí, digamos, de esta sentencia me ha gustado mucho los fundamentos de hecho, porque en lugar de otras veces que la sentencia dice se remite al no sé qué o constan los autos, aquí no, aquí están los textos incorporados a lo que después se hace pública, que es la sentencia. Y desde luego, hay detalles, por ejemplo, entre las diversas privaciones de derecho de la madre biológica, es que no se puede, digamos, a medida que avanza el embarazo, no se puede mover, es decir, hay una limitación a su libre derecho de circular por su propio país de origen, no se puede mover para que no vaya a ser que cualquier incidencia dé lugar a que nazca en otro territorio y cambie la ley de aplicación. ¿Sí? Y después hay otra cosa que es brutal, y es que el derecho, para el caso de que hubieran, digamos, contingencias sanitarias que pusieran en peligro su vida, el derecho a decir cuándo se la desconecta o no se la o no desconecta y se la mantiene con vida, digamos, para salvar el encargo, el producto que ella tiene que entregar, es decir, eso lo deja en manos de los intervinientes, de los intermediarios, que son los que van a definir, es decir, no lo va a definir su familia, no lo va a definir ella, en qué momento, si no se la mantiene artificialmente con vida, todo en función de la entrega del producto que es el nacimiento del bebé. Podemos decir que una persona puede disponer hasta esos extremos, entonces también podríamos estar en la venta de órganos para trasplantes. Claro, ahí sí se abre ese debate también, sí. Entonces, ¿dónde están los límites? A mí, a ver, por un lado, muchos estarían desde la bioética, ¿no? Pero
si ya lo miro y lo enfoco como abogada, que es, digamos, donde yo puedo tener más elementos, es decir, los derechos de la mujer, pero en qué medida, digamos, hasta dónde tú puedes negociar jurídicamente, y ya no hablemos económicamente, con derechos fundamentales, como puede ser la libertad de circulación, como puede ser el hecho digamos, de tener la última determinación sobre el cómo morir si llegara el momento. Sí, demasiados derechos en juego. Y ya no hablemos los del niño, porque al fin y al cabo también estamos haciendo una selección, porque niños para adoptar hay. ¿Por qué elegimos estos otros procedimientos? Sí, sí, por supuesto. Entre otras cosas, por no pasar por un proceso de idoneidad. Y a lo mejor también hay que revisar si si los mecanismos de adopción del Estado son los adecuados para esta época, para estas circunstancias. Estaba leyendo con motivo de este tema una de las sentencias del Tribunal Europeo, y da la casualidad que mientras se tramita y no se termina de resolver la situación del niño, la pareja ya se ha separado. Entonces, el proyecto de familia que iba a acoger a ese niño, es decir, ya se agotó por el camino. Entonces, realmente se pensó en garantizarle, si lo primero que se encuentra es un procedimiento de separación de sus padres. Y ahora que me dirijo y hablo de padres, digamos, el tema de que el lenguaje parece que todo lo aguanta, pero es así igual de peligroso. En este último tiempo, no sé, hablamos de progenitor gestante. Hablamos en masculino para referirnos a un proceso biológico que la naturaleza ha decidido que, digamos, que se produce en las mujeres. Y entonces ya parece que ya las mujeres no parimos, sino que, digamos, cualquier persona puede ser gestante. Y si vamos a la Real Academia, que quiere decir gestar, pareciera que entre eso y la biología no es verdad. Entonces, hacemos construcciones del lenguaje para justificar lo que queremos justificar. Ahora, jurídicamente podemos justificar todo. El hecho de, por ejemplo, decir, bueno, no es que la sociedad avanza, así, sí, pero hay un montón de conductas que la sociedad también las repite, y sin embargo están en el Código Penal, no están en el Código Civil. Entonces, aquí la cuestión es si progresamos o no progresamos en derecho. Yo entiendo que no progresamos en derecho, digamos, admitiendo o legalizando los procesos estos económicos, con contraprestación, porque el altruismo, la sentencia esta del Tribunal Supremo, si algo nos muestra que de altruismo poco, es decir, el dinero está de por medio. Si legalizamos esto, no estamos profundizando en derechos. Y desde luego a los menores tampoco los estamos protegiendo adecuadamente. No nos podemos mover con las reglas del mercado. Claro, sí, fundamental. Me gustaría que, como a modo de reflexión final, aunque ya lo has ido dejando viendo, Mónica, nos comentaras un poco por qué esta sentencia es tan relevante, o incluso de cara a futuro, qué próximos pasos o qué próximos escenarios se abren en cuanto a la maternidad por encargo aquí en España. A ver, la sentencia, primero, es un buen resumen de todo el proceso en sentencias y anteriores del Supremo y demás. Segundo, porque enfatiza, digamos, los derechos de las mujeres que se vulneran.
en la contratación. Y tercero, respecto del niño, a quien evidentemente hay que darle una solución, también sale con derechos vulnerados. Porque una de las cosas por las que se va, digamos, a estas subrogaciones y demás, es para, digamos, crear unos vínculos conforme a los intereses de las partes. Pero si después el derecho del menor es a conocer y poder investigar todo eso, como puede ser el tener conocer su madre biológica y tener incluso posibles, digamos, relaciones y demás, eso es precisamente lo que digamos, las personas que intentan que eso no suceda. Es decir, pretenden crear un vínculo real, directo, y que por eso no recurren a la adopción, y sin embargo digamos, esto estaría en colisión con los intereses del menor. Pues Mónica Dinúbila, muchísimas gracias por habernos dado estas claves sobre la maternidad por encargo. Ha sido un placer poder escucharte y animo a todas aquellas personas que quieran indagar un poco más sobre la cuestión, que lean el artículo que Mónica publicó en el blog de la Fundación Hay Derechos, donde se explica de manera pues más pormenorizada todos estos elementos que aparecen en la sentencia y todas las cuestiones relativas a la maternidad por encargo. Ha sido un placer, Mónica. Muchísimas gracias y una última apreciación. Si leemos los programas políticos de los partidos, veremos que el tema tiene trascendencia y que hay partidos políticos que lo llevan en sus programas como, entre comillas, oferta para obtener votos. Cuidado, estamos ante un tema muy importante. Estamos ante un tema muy importante, sí, y lo seguiremos abordando a medida que vayan saliendo nuevas cosas o que algunos partidos políticos también lo sigan poniendo en los programas políticos. Muchísimas gracias, Mónica, y muchísimas gracias también a todas las personas que nos habéis escuchado y que nos escucháis en las entrevistas semanales que hacemos en la Fundación. Os animamos a que sigáis leyendo también el blog de la Fundación y asistáis a los eventos y colaboréis con todas las actividades que hacemos en la Fundación. Nos veremos en las próximas entrevistas. Un saludo. Igualmente.